Amigos, bienvenidos. Iniciamos de inmediato con las críticas de los gorgojos, así como lo oyen, y es que después de que el presidente Bukele anunciara que en El Salvador hay oro y que se podría reactivar la minería, pues muchos gorgojos han puesto el grito en el cielo y han salido a criticar al presidente Bukele. Uno de ellos es Ricardo Navarro, quien dice que el presidente Bukele no debería de contribuir para destruir pues el territorio salvadoreño. Así como pues otros más han salido a ladrar, pero escuchemos lo que dice. Bueno, estamos sumamente sorprendidos por las decisiones del presidente Bukele de querer explotar la minería metálica en el país. Él dice que aquí tenemos la concentración de oro más grande en el mundo. Eso es totalmente falso. Él alega que es porque estamos en el cinturón del Pacífico. Bueno, y si los otros países que están en ese cinturón también deberían tener altas concentraciones. Eso se basa en una ciencia que no existe, ¿verdad? Aquí la minería nos ha venido a dejar problemas, muerte y contaminación. Por muchos años en el país las empresas mineras se retiraron. ¿Por qué? Porque la concentración de oro es bien baja. Entonces no era económicamente viable. Ahora que el precio del oro ha subido, entonces sí se vuelve económicamente viable. Por eso es que le quieren caer a estos yacimientos. Ahora bien, nuestro territorio está siendo altamente destruido, por eso tenemos graves problemas ambientales. El presidente no debería contribuir a continuar destruyendo nuestro territorio. Ahora, si él quiere fondos para todos sus programas, lo que debería hacer es dejar de gastar tanto en su propaganda, dejar de gastar tanto en darle fondos al ejército. Ahí tendría suficiente fondos para todas las cosas que necesita, pero irse por el camino de querer explotar la minería metálica es otro de los graves errores, como querer irse por el camino de la energía nuclear, el camino de la explotación de petróleo. Son cosas que en el mundo ya se están deteniendo, porque la situación ambiental cada día va más grave. A estas declaraciones de Ricardo Navarro, pues responde el señor Giovanni Galeas diciendo que por un par de gorgojos descerebrados, El Salvador no va a seguir sumido en la pobreza, y es que es absurdo, dice, pensar de que teniendo esa riqueza en el país no sea explotada. Escuchemos. Entonces, tenemos el oro ahí, no lo saquemos, porque Navarro dice que no, porque la UCA dice que no, porque 4 señores en Santa Marta dicen que no. Vaya, y entonces nosotros estamos condenados a ser pobres, miserables, mendigos, y que vamos a tener ahí pobreza, cinturones de pobreza y de extrema pobreza, teniendo oro. No lo vamos a aprovechar. Eso es absurdo, hombre. Y es lo que está diciendo el presidente, maestro, fíjese. Sí. Dios colocó un gigantesco tesoro bajo nuestros pies. Claro. El Salvador tiene potencialmente los depósitos de oro con mayor densidad por kilómetro cuadrado en el mundo. ¿Y para qué lo puso ahí Dios? Para que esté ahí. ¿Cuál es la razón de que esté allí el oro y no allá, sino aquí? ¿Cuál es la razón? Bueno, es un beneficio para el Estado salvadoreño, para el pueblo salvadoreño. Es que ya sufrimos mucho, hombre. Ya basta. Entonces, bueno, lo que pasa es que Lula y Andrés Manuel López Obrador estaban de acuerdo en algo que es, si me empujas tantito voy a decir un pensamiento criminal. ¿Cómo se explica, dijo Lula, de que yo gané 2 elecciones y perdí una habiendo sacado a no sé cuánto % del Brasil de la pobreza? Yo lo hice, yo lo saqué de la pobreza. Eran pobres y los convertí en clase media. ¿Cómo se explica entonces que luego no votaran por mí? Ah, dice Lula, hizo ese razonamiento. Lo que pasa es que lo que me agradecieron fue sacarlos de la pobreza a la clase media, pero cuando ya eran clase media, querían preservar sus beneficios económicos. Eso se lo garantizaba la derecha, pero no que nuevos pobres ingresaran, ampliaran la clase media. Sí, sí. Ya se oponían. Entonces votaron por Bolsonaro. Entonces dijo, la conclusión es que el que pasa de pobre a rico pasa a la derecha y se convierte en enemigo del gobierno que lo sacó de la pobreza. Entonces dijo Lula, bueno, entonces quizás es positivo mantener un contingente de pobres. En efecto, yo no estoy mintiendo, busquen esa conferencia de Lula.
Y Andrés Manuel lo confirmó, AMLO. Dijo, es que por nosotros votan los pobres, los ricos no. Conclusión, ¿para qué vamos a sacar de la pobreza a esta gente? Es que luego ya no va a votar por mí. Entonces mejor que sigan siendo el cálculo pobres. Político, como hicieron con los hermanos salvadoreños en los Estados Unidos o en el mundo, los hermanos que nunca les daban una ley para que votaran por el cálculo político. Llegaste al punto. Sí. Bueno, entonces, ¿por qué la UCA? ¿Por qué esas ambientalistas, por qué esas ONGs y esos medios se oponen? Porque tienen una agenda común, desestabilización del país, no les conviene que el desarrollo llegue al país, mucho menos con este gobierno, porque el victimismo es una industria muy rentable. De eso vive el Faro, de eso vive Factum, de eso vive Ruth y Zaira de Cristosal, de la denuncia de violaciones a los derechos humanos, de eso vive David Morales. Esa industria es poderosa, la del victimismo, ¿no? Muy poderosa, la denuncia internacional, y no paran de viajar por todo el mundo, no paran de viajar y no paran de recibir pistillo. Esa es parte de una agenda que la financia Soros. ¿Por qué tenían auge hace poco, hace un año? Porque estaba alineado el Departamento de Estado, estaba alineado el gobierno demócrata en una fase. Por eso es que el Faro era prácticamente la política informativa del Departamento de Estado, ahora ponía el Faro. Así era. Sí. Y los senadores gringos demócratas venían la fuente de información de lo que ocurría en el país era el Faro. Exactamente. Bueno, pues se les acabó el cuento. ¿Y quién era el principal financista de esa facción demócrata? Soros. A todos estos los financiaba Soros. Se les acabó la fiesta. No. Entonces ahí van a andar llorando. El problema es, como te decía al principio, esos ambientalistas cada vez que abren la boca contaminan el ambiente. Ellos. Entonces vamos a negar el desarrollo del país por un petate del muerto, y porque ellos no quieren, pues les conviene la pobreza. La pobreza es la otra gran industria, no andar denunciando que hay tantos pobres que solo 2 veces comen al día y que no sé qué, y sacan el cuadernito cepalino, de esa cuestión de cepal, que dice, es que el FMLN rescató de la pobreza a tanto más. Bueno, Mauricio Funes dice que su gobierno era maravilloso, sí, que él rescató a la pobre, porque hay un papel que dice que rescató de la pobreza, porque los números, pero son números que inventaba Alex Segovia, señor. Y la CEPAL, la realidad es que usted robó $300 millones. Usted hizo amigos. La verdad es que... Bueno, y no se cansan de molestar los gorgojos, y es que otra vez UNIDEC fueron hasta la fiscalía, ¿adivinen a qué? Sí, a interponer una denuncia penal en contra de la ministra Michelle Sol. Escuchemos. Este día en conjunto, UNIDEP y las demás organizaciones, un aviso penal en contra del Ministerio de Vivienda y específicamente en contra de la ministra de Vivienda, Michelle Sol, precisamente por 2 delitos: actos arbitrarios e incumplimiento de deberes. Haciendo un antecedente, recordemos que desde hace años fue aprobado el decreto 289 que precisamente aprobó de que cada una de estas familias pudieran tener seguridad jurídica, es decir, poder tener sus escrituras de todos esos años que han estado sobre la línea férrea. Pero desde que entró el actual gobierno, el gobierno anterior de Nayib Bukele y el actual inconstitucional, pues no se han entregado esas escrituras al resto de las familias que todavía están esperando esa seguridad jurídica, que no es por un capricho, en este caso, de los funcionarios, sino del cometimiento de estos 2 delitos, porque ya hay un decreto legislativo que es el 289, donde le obliga a estas instituciones que den escrituras a las personas que están sobre la línea férrea. Pero a la fecha, bueno, prácticamente están siendo afectadas casi las 10.000 familias que hasta este momento, aparte de que no tienen escrituras, hay muchas que ya tienen de años anteriores, pero están en una inseguridad jurídica actualmente, porque recordemos
que el gobierno ha anunciado el proyecto del Tren del Pacífico, pero en ningún momento ha dicho de manera transparente dónde va a pasar dicho tren y si algunas de estas familias y comunidades de la línea férrea van a salir afectadas. Así las cosas en la política salvadoreña, mi gente. No te olvides comentar, dejar tu like, compartir y nos vemos en otro video.